¿Ustedes están gozosos? Este domingo, invite a otros, porque va a ser la única predicación, oiga bien, hasta la venida del Señor, en términos funcionales. Oiga bien esto es bien importante. Y los versículos, apúntelo y repáselo todos los días de su vida. No es una casualidad que Ricardo Paleo me enviara un predicador de las Islas Canarias donde vino Dios en persona y le dio el mismo mensaje de lo que yo voy a hablar. Usted me está escuchando. Cuando Dios está diciendo esto en diferentes partes del mundo, es porque realmente Él viene a buscar su pueblo. Y está cerca. Está cerca. O sea, esto es serio. Esto no es juego. Nos habíamos quedado en el capítulo 3. Espero esta noche lo podamos terminar. Que es exactamente la nueva vida. Cuando hablamos de la nueva vida, en una emisora de radio, es la vida de nosotros. Y nosotros tenemos que entender que la vida nuestra todos los días es transformada a medida que los eventos que acontecen en nuestra vida son parte de las situaciones que tenemos que vivir. Por lo tanto, cada situación tiene un propósito en nuestra vida y el enfoque que le demos a esa situación va a hacer que crezcamos en el Señor, porque Dios permite que cada situación que pasamos es algo que Él tiene que moldear en nosotros. Entonces tenemos que entender que Dios tiene propósito en cada cosa que nos pasa. Romanos 8:28 dice lo siguiente: todas las cosas han de ser para bien aquellos que responden al propósito para lo cual han sido llamados. ¿Qué significa esto? Pues exactamente lo que empezamos a leer, una nueva vida que tiene que ser transformada, y Dios usa cada situación de nuestra vida para transformarnos. Que muchas veces causa disgusto, sí. Que muchas veces nos molesta, sí. Pero precisamente porque causa disgusto y molestia, llama la atención para que nosotros nos moldeemos, seamos moldeados a la imagen y semejanza de Él. Hermano, y esto para todo el mundo es igual. A todos nos pasa y nos seguirá pasando hasta que Él levante su pueblo. Lo importante de esto es lo que yo siempre me pregunto. Cada vez que me pasa una situación, yo digo: Señor, ¿qué yo tengo que aprender de esta traición? ¿Qué yo tengo que aprender de esta situación? ¿Qué yo tengo que aprender de este robo que me han hecho? ¿Qué yo tengo que aprender de esta idiotez que tengo que pasar? Y uno en honestidad tiene que preguntarse: ¿qué tú quieres? Y entonces ceder nuestra voluntad al propósito de Dios. Una de las cosas que más moldea el Señor a uno es que tú, teniendo la razón, tengas que pedirle perdón al que no tiene la razón. Alaba. ¿Sabes por qué? Porque esa persona que comete el hecho necesita una reivindicación de una conciencia culpable que se manifiesta en ira contra aquel que es inocente. ¿Lo entienden? Entonces, eso hace que se cumpla lo que dice Corintios. El Señor pone ascuas de fuego, que no es más que una activación de una conciencia de culpabilidad ante una negación para una justificación de que no es culpable. La misma persona se da cuenta de su error. ¿Quién es el que sale ganando eso? La misma persona que pasa por la situación. Somos nosotros. ¿Lo ven? Pues quiero que tengan eso en perspectiva para entonces entrar en el capítulo 3 de Nueva Vida. Qué bueno, pastora, que llegó. Bienvenida. Si habéis pues resucitado con Cristo, o sea, describe la nueva vida, que Romanos 6:5, la hablamos del libro pasado. 6, 3 y 5, si mal no recuerdo. No lo vamos a buscar porque usted estuvo en estudio de Romanos, sabe que sí. Buscar las cosas de arriba, ¿verdad? Se refiere a las cosas de Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y por qué dice la diestra de Dios? Porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él dijo: completado es. Quiere decir que la obra de la muerte y resurrección hizo que Él pudiera ascender al cielo, regresar para vivir 40 días y demostrar que se cumplía la palabra que Él dijo que era.
eso completa la obra terminada para que nosotros podamos entender que tenemos que tener la confianza en Él, de que según Él lo hizo para Él, también lo hará para nosotros. Amén. Y dice, poner la mira en las cosas de arriba, vuelve otra vez, no en las de la tierra. O sea, no lo pongamos en las situaciones que nos pasan, en las cosas que nos dicen, en las cosas que nos hacen, sino en Él. Y la pregunta que yo siempre hago en esta situación que yo estoy pasando, ¿qué tú harías? Tú dime qué tú harías y hasta que Él no me diga, yo hago neutro. No hago nada. Para todo lo hago siempre así, créeme, da buenos resultados. ¿Que te desespera? Sí te va a desesperar. Porque tú ves las cosas pasando, pero ¿sabes qué? Él también lo sabe. Y Él lo tiene todo en consideración. Los cabezones somos nosotros que nos desesperamos. Pero hay aprendizaje en eso. Porque dice, sigue diciendo el versículo 3, porque muerto soy, ¿verdad? Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir? Que Él está viendo lo que está sucediendo en nuestra vida y Él no ha quitado la vista de nosotros. Escondida quiere decir que Él nos está cubriendo a la luz de los acontecimientos para que tengamos el aprendizaje de lo que Él quiere y ha permitido en nuestra vida. Nueva vida. Dice el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, o sea, y este versículo lo estudié y se refiere exactamente al arrebatamiento. En todas las versiones, me tuve que meter hasta en griego, yo no domino el griego, pero todas se refieren al arrebatamiento. Y no lo dice en ningún lado. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y sabemos que la manifestación en gloria está puesta en 1 Corintios 15, versículo... Vamos por 1 Corintios 15, Gretel, por favor. 1 Corintios 15, 51 al 57. Para que usted vea que esto es cierto y se cumple la palabra, hermano. Esto no es invento de nadie. Esto es Dios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Quiere decir glorificados. Vamos a seguir leyendo. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Vamos a seguir hasta el 57 corridito. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Páralo ahí. Esto es importante que lo entendamos. Por eso el domingo la predicación va como va. Porque si nosotros entendemos lo que nos está diciendo Pablo aquí en Corintios a través del Espíritu Santo, vamos a entender que para llegar el cuerpo pecaminoso de nosotros a glorificarse, tiene que ser limpiado a través de nuestra alma. Porque nada corruptible va a subir para el cielo. Por lo tanto, si nosotros vivimos en arrepentimiento y corregimos las acciones pecaminosas que hacemos y tenemos, entonces nuestra alma se mantiene limpia continuamente y estamos en la posición de que lo corruptible se convierta en incorruptible. Es decir, nos vayamos en el arrebatamiento. Amén. A Primera de Tesalonicenses, Gabriel 4:13 al 18 te lo dice de otra manera. Quiero darle dos versiones para que por lo menos usted tenga una base sustantiva de qué estamos hablando. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Ahí está. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Y mira el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Quiénes son los que durmieron en Él? Los que creyeron en Jesús. Fíjate que dice durmieron, no dice muerto, durmieron. Ahora, ¿por qué dice durmieron? La respuesta es la siguiente. Él le llama durmieron porque es una translocación de un estado vivencial carnal a uno glorificado en Él.
y todo lo que es glorificado después cobrará vida posteriormente. ¿Por qué? Siempre pregunte por qué. La razón está en el poder de la sangre derramada de Jesús. Porque la vida está en la sangre y la sangre está en la vida. La sangre que se derramó nos da la vida eterna, pero también nos sella para la próxima resurrección en el poder de su presencia. Lo ven, ¿verdad? No hay duda de eso. Vamos al 15 al 18 rapidito. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir que ellos van primero y luego nosotros. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, lo que nos está diciendo es que el Señor los va a recibir. Cuando usted estudia el original, habla de la palabra en el griego en las nubes. Las nubes está a 6,000 pies de altura aproximadamente donde estamos nosotros. Eso quiere decir que Jesús no vuelve a la tierra. Esa no es la segunda venida que dice la gente. No, nada que ver. La segunda venida viene a mitad de la gran tribulación, o al final de la gran tribulación. Pero esto no es lo que está diciendo ahí. Él nos va a recibir en las nubes. Quiere decir que estos cuerpos serán glorificados y elevados a 6,000 pies de altura y ahí Él nos recibirá. No, saque esa confusión de que dicen disparates por internet. Métase en la Biblia y olvídese del internet, que eso no sirve, está podrido de disparate. Mira el 17. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ahí lo dice clarito, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Es que esto no es invento de hombre, hermano. Esto es real, como dice la palabra. Mire el 18, y con esto cierro para entrar al próximo capítulo. ¿Hay preguntas? Dale un micrófono porque están grabando y quiero que también, a lo mejor la duda tuya o la aclarando, le pueda ayudar a la gente también. Y esto es importante que lo hagamos. No importa que nos tardemos más. Es importantísimo que estemos claros. ¿Por qué? Porque esto se trata de nuestra salvación, hermano. Esto no es juego. Ajá. Sí, es que siempre pensé que donde hablaba de los que durmieron, que nosotros no precederíamos a los que durmieron. No, ajá. Y en la parte que entiendo que estás hablando que es lo mismo, y los muertos serán resucitados, siempre pensaba que se refería a los que habían muerto antes de la crucifixión, a esos que... Le aplica a ellos también. Ok. Desde Abraham para acá. Desde los que estaban en el seno de Abraham en Génesis, le aplica también. O sea, es a todos. A todos los que creyeron en Él. Que lamentablemente no es la mayor parte del pueblo judío. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Quiere decir que hablemos estas palabras y nos mantengamos creyendo estas palabras, porque alentarse es avivar el fuego dentro de nosotros mismos como creyentes. ¿Por qué esto es importante? Porque la gente tiende a decir, como ahorita Emanuel dijo, pero mira, Gille se murió diciendo eso y no vino. Pero la gente no piensa que en cualquier momento le puede tocar la partida con el Señor. Y por no estar creyendo en Dios, puede perder la salvación. Tan sencillo como eso. Y tan claro como eso. Amén. Vamos a seguir. Dice, esta parte es despojarse, quitarse lo que no sirve. Haced morir pues vuestros miembros, que es decir, el cuerpo físico, nuestros miembros, que están sobre la tierra. Fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, mala concupiscencia y avaricia, que es la idolatría. ¿Por qué quiere que quitemos eso? Porque ninguna de esas cosas puede estar primero del lugar de Dios que ocupa nosotros en nuestra vida, Dios. Si nosotros sustituimos esas cosas por Él, estamos pecando de idolatría. Y Él te manda que quites esas cosas, de tal manera que Él sea la persona que ocupa el primer lugar en nuestra vida. El 6 dice, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión.
Fíjate que él llama a esta idolatría hijos de rebelión porque han puesto cosas primero que a Dios. Y él no lo tolera. La palabra dice que él no comparte su gloria con nadie. Es exclusiva de él y seguirá siendo de él. Amén. Y el 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando no los conocíamos, pues eso ocupaba el primer lugar, ¿verdad? Se refiere a tiempos pasados, viviendo en ellas antes de venir a Cristo, ¿verdad? Pero ahora, dejad a un lado también vosotros todas las cosas. Ira, que es algo que tenemos que llevarla a dominio propio. Hermano, nosotros como latinos que somos, raíz española, una de las cosas que más hace perder la comunión con Dios es la ira. Usted no lo crea, es la ira. La ira no es siempre hablar malo y tirar puño, sino es manifestación del corazón de rechazo hacia todo lo que es correctivo. Cada vez que el ser humano recibe una corrección, si no tiene dominio propio y no está almáticamente limpio, lo que hace es lanzar palabras soeces y palabras incorrectas que lo que hacen es que acrecentan la ira y te separan de Dios. Entonces es importante que tengamos ese cuidado, hermano. Eso para todos nos pasa igual. ¿Sabe qué yo hago para que no me dé ira? Yo me siento. Yo me siento y clamo a Él. Y si tengo espacio, me arrodillo. Porque si yo dejo que este cuerpo cobre la ira en manifestación, voy a decir cosas que no debo decir y el perjudicado finalmente soy yo. Amén. Enojo, usted sabe de enojo. Malicia, maledicencia, grosería de vuestra boca. Eso es lo que lleva toda la ira. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Quiere decir, si antes esa era la costumbre, en la actualidad nosotros no podemos cometer el mismo error porque perdemos la comunión con Dios. Y si en ese momento viniera el arrebatamiento, créame que la ira, Dios hace así, se separa de ti y te puedes quedar. Por eso inmediatamente lo recibes del mismo corazón, dice Señor, que tengo que aprender, lo perdono, no tomo esto en cuenta. Yo le digo, esto no es mío. Inmediatamente. No importa que yo tenga la razón, no importa que la tenga el otro, quien la tenga, esto no es mío. Perdóname y me voy rápido. Eso es un hábito. Y si usted hace ese hábito, tiene dominio propio, no alberga coraje, no alberga ira, se mantiene limpio su alma y usted aprende más rápido. ¿Por qué? Porque cada vez que pasa un evento, Dios te repita la misma experiencia a ver si no te cuelga. Si te cuelgas, pues te la vuelve a repetir, te la vuelve a repetir. Tú dices, ¿pero por qué me la estás? Porque te ama. Por eso te la vuelve a repetir. Si no te amara, no le importaba y te dejaba perdido. Pero como Él murió por nosotros para que tuviéramos salvación, Él le interesa que pases la prueba. Amén. Ok. Y esto habla, este próximo versículo 10 habla de lo que se llama vestiduras almáticas. Revestidos, dice. Dice, y revestidos del nuevo, el cual se va renovando hasta un conocimiento pleno. ¿Cuál es el conocimiento pleno? El conocimiento de Cristo. Eso está Mateo 11:28, Gretel. Mira a ver si 11:28 al 30 por ahí. Ponte 11:28 y hasta el 30. Ahí lo va a explicar. Mateo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Y sigue hasta el 29. Llevad mi yugo, ahí está. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Qué yo hago cuando viene una situación? Yo se la pongo en los hombros a Él y la suelto de mí. Yo no le digo, Señora, la justicia, mira, no. Tú evalúas y tú decides. Yo voy a ser neutro hasta que tú me digas. Y no toma acción. ¿Por qué? Porque eso se llama mansedumbre y humildad de corazón. ¿Y qué va a pasar? Mi alma descansa. Y el 30, que te explica de esto mismo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué el yugo es fácil? Porque
rendirse a Cristo depende de lo que tú decidas. Si tú lo decides, es fácil. Si tú no lo decides, es difícil. Por eso que es fácil. Y mírelo de esta manera. Hay un maletín pesado y yo tengo la espalda lastimada. ¿Por qué yo tengo que empeñarme en cargar ese maletín pesado? Para demostrar que soy fuerte y que puedo. No, eso se llama orgullito. Deja que él lo cargue por ti. ¿Lo van viendo? Cuando tú piensas de esa manera, entonces la humildad y la mansedumbre en tu corazón está de continuo. Y cuando tú la mantienes continuo, tú no vas a dejar que nada ni nadie te la pueda robar. Continuamente. ¿Por qué? Porque es nuestra salvación. Y dice, vuelvo a leerlo, ahora usted lo va a ver mejor, lo entiende mejor. Dice, y revestidos del nuevo, el cual se va renovando hasta un conocimiento pleno, conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Ves? Ahí lo ve completo ahora. Sigue diciendo el 11, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es todo en todos. Quiere decir que Él ocupa toda la esfera humana y más allá de la divinidad. Y la esfera humana, cuando Él ocupa todo en todo, quiere decir que nosotros estamos desarrollándonos a la altura y a la estatura de un varón perfecto. Cuando permitimos que Él trabaje con nosotros, estando en estos cuerpos pecaminosos y carnales. Amén. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. O sea, los frutos del Espíritu. Y ahí usted se examina. Yo tengo los frutos del Espíritu. Cuando me hacen algo me da coraje, me da deseo de mandar. Ahí tienes que examinarte. Y espérate, ¿qué pasó conmigo? Dígame, pastora. Ok, sí, sí. En Efesios 4:22 al 27 dice... 4:22, Gretel. Efesios 4:22, sí. Para que lo tenga todo el mundo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado. Está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con sus prójimos, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Muy bien, gracias. Ahí lo que nos está explicando claramente es que si nosotros albergamos ese coraje y esa ira, quien toma dominio de nosotros es Satanás. Y usted se da, mira, yo le voy a dar un ejemplo. Si usted quiere saber si eso es verdad o no, mírese al espejo y Dios le va a decir en su cara que usted tiene coraje. Pruébelo. Yo lo reto que lo pruebe y usted va a darse cuenta que es verdad. Y usted dice, wow, Señor, perdóname. ¿Sabe por qué? Porque físicamente es una expresión que el gozo de Dios se va. Y cuando se va el gozo, viene la tristeza y viene el coraje y usted se pone cranky. Pero entonces no está en el gozo de Dios. Si usted no está en el gozo de Dios, quiere decir que la presencia de Dios se fue. Cójalo de ejemplo. Te estoy hablando con experiencia. Créame que no le voy a decir una cosa por otra, jamás. No lo hacía antes, menos de venir a Cristo. Dice, soportad los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, según si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Quiere decir que nunca permita que las circunstancias que puedan surgir entre los hermanos tome lugar en su vida. Y yo le añado, y también con la gente de afuera. ¿Por qué? Porque cada persona puede ser usada por las tinieblas o puede ser usada por Dios para crear una circunstancia de amonestación, de corrección, de lo que sea, pero es Dios. Y déjeme decirle, uno aprende hasta de los perros. De todo el mundo uno aprende, ¿sabe? Créame.
de todo el mundo. No, la fidelidad de los perros es otra cosa. Dice 14, y sobre todas las cosas vestido de la caridad, quiere decir del amor. ¿Qué dice el versículo de ustedes? Vestido del amor, ¿verdad? Caridad. La cual es el vínculo de la perfección. ¿Cuál es el vínculo de la perfección? Es el crecimiento completo en Él. Ese es el vínculo de la perfección. Y hacia eso Cristo nos va a llevar. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Cuál es el solo cuerpo? La iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y sed agradecidos. Quiere decir que hay que mostrar el agradecimiento. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. ¿Pero qué va a pasar? Cuando nosotros usamos estos cánticos de alabanza de salmo, esto es interesante, importante. La presencia del Señor nos redarguye el Espíritu Santo de una manera correctiva de amonestación y corrección, como usted lo quiera llamar. Porque Él pone en la mente el pensamiento correcto que nosotros no lo hemos permitido, porque la emoción del coraje y la ira no lo ha permitido para que Dios nos hable. Por eso le digo, cuando usted se mira al espejo, usted sabe si la presencia de Dios está con usted. No es que usted va a ver a Cristo, es que la sonrisa tiene que nacer en su cara y en su corazón. Y ahí usted se da cuenta que usted está en el gozo del Señor. Cuando usted está en el gozo del Señor, la presencia está con usted. No pretenda ver la imagen de Dios detrás del espejo. Sí, porque la gente se imaginan cosas. No, Dios no trabaja así. Pero se lo digo porque nosotros tenemos que mirarnos en el espejo y hablar con el espejo. Cuando usted habla con el espejo, usted está hablando con usted y con Dios. ¿Lo ven? Hágalo, créame. Le va a funcionar y le va a ayudar. Dice el 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por Él. Dando gracias a Dios, al Padre por Él. Entonces, sí, la traducción que yo tengo es un poquito más corta. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él, y Él debe ser con letra mayúscula, porque de Él se refiere a Cristo. Vamos al 18, esta habla de la vida doméstica como tal. Dice, casada, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Yo tengo que hacer hincapié que si usted está casada con un yugo desigual, usted tiene que respetar a su marido, pero si le tocara violentar la palabra de Dios, usted tiene que explicárselo, pero no tiene que cumplirla, sea hombre o mujer. ¿Por qué? Porque si Dios está ocupando el primer lugar en su vida, la preeminencia de su decisión, palabra, obra y pensamiento tiene que ser en Él. Una de las cosas que yo más me preocupaba cuando yo me convertí solo en mi casa. Igual andar a católica y hacer rosario en la iglesia, los funerales y todo ese revolú. Y yo le dije, Señor, sí, yo también, pero yo no hacía rosario, pero ella lo hacía. Y yo le dije, Señor, tú me has llamado y yo he respondido, pero yo necesito que tú la conviertas y la llames a ella. Porque cuando yo me convertí y levanté las manos, yo caí para atrás, ¡pum! Y me levanté y me dice, pides mi llenura, te doy, y la pedí, ¡pum! Y me fui. Y ella me dijo, si por lo menos prendieras la luz. Porque ella pensaba que yo, mire, una vez inquieteado paro, porque yo bebía cantidad. Y le dije, no, haz esta oración. Y dice, ¿qué? Esas cosas tuyas. Se viró del otro lado y no me hizo caso. Y yo me sentía más liviano que una pluma, flotando en los aires. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque yo me fui de rodillas en oración. Le dije, el próximo domingo yo necesito, Señor, que yo voy a la iglesia por primera vez, que ella se convierta allí. Y efectivamente Dios cumplió la palabra.
Y esto es importante porque, créeme, Dios le interesa llamar los matrimonios juntos. Dios no le interesa que haya yugos desiguales. Así que, esposas, oren por sus maridos y esposos, oren por sus esposas continuamente, para que sean el vínculo de la perfección en Él. Bien, vamos a seguir. Me queda media hora. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis amargos con ellas. Esto es importante. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y cuando dicen todo se refiere a la parte bíblica. Lo que pasa es que en la traducción no lo explica claramente, pero es la parte bíblica. Porque esto agrada al Señor. Está el próximo, el 21, es padre. Padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se hagan de poco ánimo. Para que no se desalienten. ¿Qué quiere decir? Poco ánimo es desalentar. Y el 22 dice, siervos. Siervos o esclavos, somos nosotros de Cristo. Obedeced en todo a vuestros amos carnales. Quiere decir que esto habla de los cristianos trabajando en ese día en el servicio a amos paganos. Al original se refiere a amos paganos. No sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no como a los hombres. No a los hombres. O sea, que hagas tu trabajo bien, porque el testimonio de lo que tú hagas es con Dios, no con la persona que te está supervisando. Y eso va a tener el resultado de que Dios te va a exaltar. Porque el que se humilla en una conducta casta, pura y santa, Dios lo exalta. Pero el que se quiere exaltar, Dios lo humilla. Es al revés. Amén. Dice, sabiendo que del Señor recibiste la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Quiere decir que Dios es el que te va a recompensar con las bienaventuranzas de hacer bien las cosas de principio a fin. Hay gente que está en los trabajos y dicen, no me está mirando, y se ponen a jugar con el celular, con la tableta. Y le está robando tiempo a la compañía que lo está pagando por hora. Hay gente que trabaja con el gobierno y salen que hacer una visita y yo los veo desde que entro a la iglesia jugando con el celular y hablando. Y salgo 2 o 3 horas y todavía él está hablando. Y yo, ¿qué tú te dedicas? No, yo vine a hacer una evaluación a esa casa que está ahí. Y todavía no entraba a la casa. Llevan 2 horas o 2 horas y media. Eso es robar. Porque él está cobrando, pero no está rindiendo labor. De eso que está hablando aquí. Pero el que actúa con injusticia recibirá conforme a la injusticia que haya cometido. Eso, búscate Mateo 7, 12, 7, 1, Mateo 7, 1 y 2. La retribución. Mateo 7, 1 y 2, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio estáis, con que juzgáis, seréis juzgados, con la medida con que medís, os será medido. O sea que el mal que tú hagas para una persona te va a tocar a ti y el bien que tú hagas será para bendición para tu vida. Amén. Así que es importante. El capítulo 4 va dirigido a los amos. Amos, hacer lo que es justo y derecho con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los cielos. Es Dios, ¿verdad? Y él sigue hablando ahora del versículo 2, la oración. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracia. Y esto es importante. Cada vez que nos levantamos, la primera oración de nosotros debe decir, Señor, gracias por el dormir y descansar. No importa que hayas dormido mal, no importa que hayas despertado, no importa que tenga el dolor que tenga. La acción de gracia es bien importante, porque cuando usted da una acción de gracia, su vida es bendecida por el agradecimiento de que tiene un día más de vida gracias a Él. Entonces, eso hace espiritualmente dentro de nosotros un cambio de actitud hacia una dimensión desconocida que pronto será conocida horas más tarde. ¿Lo ven o no lo ven?
¿Por qué eso es así? Porque el Espíritu Santo transforma la verdad de Cristo en nuestro ser, aún con enfermedades y dolencias. Mira, a mí me dio una osteomelitis en el pie derecho. Yo jugaba mucho tenis. Yo creía que era una lesión muscular o tendinosa. Y no me saqué placa, y ya el mes estaba que no podía jugar, entonces tuve que ir. Cuando vi allá, ese hueso se veía fatal. Hice un MRI y había una osteomelitis. Yo no dejé de predicar. Yo me subí al altar, estamos en el sótano, y se me quitaba el dolor. Me bajaba del altar y volví el dolor a pegarse del hueso. Una osteomelitis es una pequeña fractura cada 5 segundos, que se rompen las trabéculas por una infección bacteriana. Y yo me bajaba, no queriendo bajarme, porque es gozoso no tener dolor, y le daba gracias. Y al fin y al cabo, Dios me quitó la osteomelitis. Pero era una prueba para mí. ¿Te das cuenta? Y así es que trabaja Dios. Y dice el 3, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra. Así que demos la palabra, para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso. Aquí, Pablo cuando escribe esta carta está preso en Roma. Y se refiere al encarcelamiento de Pablo en Roma. Y el 4 dice, para que lo manifieste, es la predicación, como conviene hablar. Y dice, andad en sabiduría para con los extraños. Se refiere a un comportamiento correcto, donde dé testimonio, nuestro testimonio, a gente que no conoce la verdad. Porque por el testimonio de nosotros van a venir al camino. Redimiendo el tiempo, quiere decir aprovechando el tiempo oportuno, la mayor oportunidad posible. El 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Fíjense que cuando habla sazonada con sal, la sal tiene muchas propiedades, pero entre ellas es un preservativo que te mantiene fresca la comida, pero a la misma vez mantiene fresco el oxidante. Pero a la misma vez tiene una función dinámica para que nosotros sepamos que el preservarnos con la sal evita, como un guardián, que nos contaminemos. Entonces, cuando usted busca la respuesta de la profundidad, lo que él quiere traer es que nos mantengamos con la palabra de Dios en nuestra vida como un estilo de vida que nos va a preservar, como se preserva la carne, la palabra de Dios preserva nuestra alma. Y el propósito es que nos mantengamos en santidad, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Cuando usted está en santidad y alguien hace un comentario fuera de orden, o dice algo, o quiere una pregunta que le sea respondida, usted le va a contestar con la sabiduría de Dios, porque almáticamente está limpio. Si usted no está limpio, usted le va a decir un disparate. Y la respuesta que le dé, si usted está preservado como la sal preserva la carne, sé que almáticamente está limpio, usted va a dar una respuesta correcta a la persona y una orientación de vida, porque al fin y al cabo no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. Y dice, hermano, el 7 es dirigido a los hermanos. Todos mis negocios os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro, consiervo del Señor, a quien os he enviado a esto mismo, para que entienda vuestra condición, consuele vuestros corazones. Y Onésimo, el versículo 9 habla, y Onésimo, amado y fiel hermano. Onésimo era un esclavo de Filemón y le hizo una trastada bien fea y estuvo huyendo hasta que llegó a donde Pablo y se reconcilió con el Señor. Y él lo envía con Tíquico para que entonces entiendan que tienen que perdonar a Onésimo, porque él se restableció con Cristo. Volvió al camino. No lo explica aquí, pero ese es el historial. Que usted lo tenga. El bochinche, vamos. Pero no, esto es bíblico, ¿sabes? Lo que pasa es que no quiero buscarle todo. Sí. Sí, cuando lea Filemón usted lo va a ver. Dice, todo lo que acá pasa, es en Roma, os hará saber. O sea que él mantiene a la iglesia de Colosa enterado de lo que estaba pasando en Roma.
Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé. Este es Juan Marcos, el que vio el Evangelio de Marcos. Cerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibirle. Si usted no lo va a buscar, pero apúntese ahí para que tenga la referencia. Hechos 15, 37. Hechos 15, 37 al 40, por ahí está. Un versículo más o menos, por ahí está. Hechos 15, 37 al 40. 37 al 40 es. 37 al 40, mira, ahí está. Ahí, ya lo tienen ahí, apúntenlo y lo leen después con calma. Dice, y Jesús, el que se llama justo, los cuales son de la circuncisión. Estos son los que me ayudan en el reino de Dios y me han sido de consuelo. Habla de 3 judíos, ¿verdad? Aquí, Aristarco, Marco y Justo. Os saluda a Epafras, el cual es de vosotros siervo de Cristo. Siempre solícito vosotros en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere. Porque le doy testimonio de que tiene gran celo por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. La Odisea tenía el mismo problema, cuando leamos el Apocalipsis, tiene el mismo problema que con la iglesia de Colosa, de los colosenses. Dice el 14, os saluda Lucas, el médico amado. Os saluda Lucas, el médico amado, y Ademas. Y dice la bendición, y Ademas también. Demas es alguien que se aparta de la iglesia. Sería bueno que usted lea eso en Timoteo 4:10. Timoteo 4:10. Él se aparta de la iglesia. Después leen eso. Un hombre que empezó bien, pero no todo lo que comienza bien termina bien. Para que usted vea ese ejemplo ahí. Dice bendición final. Saluda, es decir, a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas. Ninfas era el pastor de la iglesia de la Odisea, ¿sabe? Qué nombre, ¿verdad? Y la iglesia que está en su casa. En este momento, donde Pablo escribe todo esto y se escribe el Nuevo Testamento, las iglesias eran en las casas, no eran edificios, en las casas se reunían. Y cuando esta carta que decía a los colosenses fuere leída entre vosotros, hace que también sea leída en la iglesia de la Odisea. ¿Ves? Él la manda para allá otra vez. Y la Odisea, que la leéis también vosotros. Y decid al Arquipo, mira, que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. Quiere decir que ejecute lo que Dios te mandó. Y dice el 18, la salutación de mi mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Es enviada por Tíquico y por Onésimo. Y dice al final, enviada por Tíquico y Onésimo. ¿Qué tal le gustó el libro de Colosenses? ¿Le gusta este sistema de explicarlo así? ¿O no? ¿O le gusta, como se llaman las clases No, así es mejor, ¿verdad? Más práctico porque le da chance de que usted pueda preguntar y pueda vivenciar la experiencia. Bueno, he sentido un vivo deseo de que oremos todos juntos y presentemos nuestras peticiones y que el Señor haga el querer como el hacer en la buena voluntad agradable y perfecta de nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a presentar la oración. Siempre que usted va a orar al Señor, usted venga en acción de gracias y pídale perdón al Señor. Porque es importante que todos tengamos en nuestra boca sazonada la sal que limpia nuestra alma. Lo otro que le iba a decir, la sal es tan importante que cuando usted tiene un ojo cerrado y usted está en el campo y no tiene medicamentos ni nada, usted sencillamente le echa una gotita de sal al ojo y le echa agua detrás y la bacteria se recoge automáticamente. Arde
como centella. Pero créame, el ojo se desinflama. Y las heridas también. Sí, sí, con sal y agua. Sí, sí. Lo que pasa es que se puede tomar mucho porque sube la presión. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Venimos a ti en acción de gracias, Señor, y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Limpia nuestra alma. Así como tú perdonas todos nuestros pecados, también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Mantén nuestro nombre inscrito en el libro de la vida y manténnos escrito ese nombre para salvación y vida eterna. Y en este momento nos presentamos delante de ti, pidiéndote perdón. Dígale ahí lo que usted tenga que decirle al Señor. Y recoge nuestra alma, Señor. Manténnos en tu regazo. De tal manera, Señor, que cuando llegue el tiempo de partida, bien sea que un arrebatamiento o nos toque partir al cielo porque se ha adelantado el proceso de vida, estemos seguros de que estamos en tus manos y la paz y el gozo sea con cada uno de nosotros y estemos sellados hasta la eternidad contigo. Porque nada somos sin ti, contigo lo tenemos todo. A ti daremos siempre la gloria y la honra todos los días de nuestra vida. Y así, Señor, como tú has perdonado nuestros pecados, también nosotros perdonamos a nuestros deudores. De tal manera, Señor, que delante de ti estamos en acción de gracia y reconociendo que somos débiles y frágiles, que cometemos nuestros errores, pero, Señor, tú nos perfeccionas a través de las situaciones que tenemos que vivir. Y hoy, Señor, reconocemos que en nuestra debilidad se perfecciona tu poder. Por cuanto dice la palabra claramente Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque deposito todas tus cargas a ti. Y tú que haces el querer como el hacer en la vida, harás lo que yo tengo que hacer y me dirás lo que tengo que hacer. Y recibiré, Señor, la sanidad de mi alma, la pureza, la integridad, la humildad y la transparencia necesaria para vivir en la santidad tuya, en tu presencia, todos los días de mi vida. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.